Bueno, buenos días. Continuando un poco con lo que venimos charlando del tema del sistema respiratorio, sobre todo las enfermedades, las patologías respiratorias. Bueno, ahora vamos a ver algo que tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la parte interna, ¿sí? Tiene que ver con lo que después vamos a observar dentro del cuerpo, por así decir, a través de los análisis de sangre. Vamos a poder ver lo que después también tiene que ver con un reflejo de las vías respiratorias, las vías renales también, ¿sí? Tanto lo respiratorio como lo renal va a influir directamente en lo que vamos a observar cuando valoremos el estado ácido-base del paciente, ¿sí? Hay varios puntos a tener en cuenta, los vamos a ir desglosando poco a poco. Este material está sacado de una antigua revista, pero bueno, esto no cambia mucho. Es una revista Nursing, no sé si las conocen, si la han sentido nombrar. Después voy a buscar esa revista, ese material. Como no lo tengo digitalizado, les voy a hacer capturas de pantalla, fotos, les voy a sacar fotos, o un escaneo y se los voy a compartir. Así ustedes también lo pueden leer, ¿sí? Para ampliar un poco este contenido. ¿Qué saben del estado ácido-base? Si yo les nombro estado ácido-base, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Se les hace alguna idea de qué se trata? ¿O la primera vez que lo sienten? No, lo hemos escuchado, mide el pH y los niveles de dióxido de carbono, que es un ácido, y el bicarbonato, que es una base, en la sangre. Bien, bien, bien. Vamos muy bien ahí. Un intercambio gaseoso. Bien, sí. Porque el intercambio gaseoso se produce, ¿para qué? ¿Para qué se produce el intercambio gaseoso? Se inhala oxígeno, y el intercambio es eliminar el dióxido de carbono. Bien. Eso es parte de la homeostasis, ¿no? Sí. Eliminamos dióxido de carbono por las vías respiratorias y asimilamos oxígeno, ¿sí? Cuando eliminamos dióxido de carbono, estamos eliminando un ácido, ¿sí? Ese ácido, la eliminación de ese ácido, produce una homeostasia, es decir, un equilibrio interno del cuerpo, y está regulado por las vías respiratorias. Bien, después, por el otro lado, hay otro ion que ustedes habían nombrado, que era el bicarbonato. ¿Qué función cumple el bicarbonato en el cuerpo? El ácido acidifica, es el dióxido de carbono, y el bicarbonato La acidez. alcaliniza el medio interno. ¿Vieron antiguamente? Igual siempre veo que lo terminan usando. Yo no trabajo en emergencias de adultos, pero bueno, recuerdo de cuando trabajaba en guardia, en terapia intensiva, siempre hacían lo mismo. Dicen que ya no se tenía que hacer porque no era tan necesario, pero después sí se terminaba haciendo. Cuando el paciente, imaginemos esta situación, ¿no? Tenemos un paciente, entra en paro cardiorrespiratorio. Bien, ¿qué ocurre internamente cuando el paciente entra en paro cardiorrespiratorio? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Disminuye No el entra dióxido. oxígeno. A ver, No, se acumula. No entra oxígeno. No entra oxígeno, bien. Ahí está, ese es un primer dato. No entra oxígeno. Y eso es el oxígeno. ¿Y el dióxido de carbono? Se acumula. Bien. Y habíamos dicho que el dióxido de carbono era un... El dióxido de carbono es un ácido. Bien, es un ácido. Entonces, si se acumula dentro del cuerpo el dióxido de carbono, el cuerpo se está
acidificando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está juntándose demasiado ácido Ajá. en el cuerpo, entonces se acidifica. ¿Y qué elemento tenemos que utilizar para contrarrestar la acidificación? Una base. ¿Cuál es esa Disculpe, base? ¿cómo? El bicarbonato. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Igualmente ahora se los estoy explicando así como antes de empezar a iniciar lo que es el PowerPoint. Después cuando vayamos viendo el PowerPoint lo van a ir entendiendo más, ¿sí? Así que no se preocupen. No es complejo, cuando terminemos esta clase van a ver que ya van a interpretar totalmente el estado ácido base. ¿Alguno trabaja en terapia o guardia? Sí, En guardia, ¿no? en neonatología. Bien. Uy, ahí ven mucho entonces lo que es el estado ácido base, ¿no? Sí. Ahí, Profe, en mi último trabajo yo trabajé en terapia. bien, bien. Sí, sí. Entonces sacaba gases en sangre arterial, sangre arterial. Sí, sí, sacaba. Siempre pasaba bicarbonato a la mayoría de los pacientes. Cuando había un paro. Cuando venía. Sí, sí. Claro, ¿no? En realidad hay como dos posturas, ¿no? Una que dice no es necesario pasar. Eh, por lo menos en la urgencia. Ay, perdón. Bien. Por lo menos en la urgencia, en el momento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la prioridad en ese momento? Sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Esa es la prioridad vital. Después, si se acidificó el medio, bueno, después va a haber tiempo para corregirlo. Pero lo importante en el momento es sacar al paciente del paro. ¿A través de qué? De las drogas vasoactivas. ¿Sí? De todos ¿A través modos, de qué, profe? Perdón. de las drogas vasoactivas. Mm. En Llamemos. neonatología, cuando el paciente, disculpe, ¿Cómo? que en los pacientes neonatos cuando tienen acidosis metabólica se le realizan correcciones también. Bien. ¿Usted se acuerda cómo se hacen esas correcciones? La fórmula de acuerdo al peso y demás, ¿me dice usted? No, porque eso ya es muy complejo. Yo no hago neonatología y no lo sé tampoco. Pero como usted hace neo, a ver, ¿cómo hacen esas correcciones? ¿Que le administran bicarbonato? Le pregunto, Sí, modifican la... bicarbonato al medio, un Sí, molar, sí, se administra por acceso vascular sí, y en determinado tiempo, de acuerdo a la edad gestacional y el peso del paciente. claro. Sí, es muy, muy complejo y es muy lindo en neonatología. Así que, pero bueno, siguen los principios incluso del adulto y el adulto mayor, ¿sí? Quizás no hablamos de bicarbonato al medio, como está nombrando usted, hablamos de bicarbonato directamente en el adulto y el adulto mayor, ¿no? Porque son Sí, otras concentraciones. Pero el sí, eso bicarbonato se para alcalinizar, ¿sí? Y sí. cuando hay acidosis, estamos hablando de aumento de dióxido de carbono, de retención del dióxido de carbono, se puede deber por una causa, supongamos una causa neurológica. Esta causa neurológica afecta directamente el centro respiratorio, el centro neurológico de la respiración, produciendo disminución de la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria. No necesariamente tiene que haber un paro cardiorrespiratorio para que se produzca acidosis, acúmulo de dióxido de carbono. Puede ser un paciente que realiza respiraciones superficiales, ¿sí? Y disminuye la frecuencia respiratoria. En vez de tener respiraciones, ¿cuáles son las respiraciones normales de un adulto?
La frecuencia, digo, respiratoria normal. De 12 a 20. Bien. Supongamos que tiene 8. No es normal, sabemos que no es normal. Pero bueno, puede deberse a una alteración del sistema nervioso central que se traduce directamente en la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los límites normales. Vamos a exagerarlo un poco, no digamos 10, digamos 8. Entonces, eso va a favorecer que se acumule el dióxido de carbono en el cuerpo. Ese acúmulo de dióxido de carbono va a hacer que se acidifique el medio. Ya con 8 respiraciones por minuto, respiraciones superficiales de frecuencia disminuida, como 8, quizás podría llegar a requerir intubación. Esa intubación va a generar que decidamos qué modalidad de respiraciones, qué cantidad de respiraciones le vamos a programar en el respirador. Corríjanme, gente, ustedes alguno que hace terapia, ¿es lo que estoy diciendo o estoy equivocado? Ustedes díganme, en serio. Recuerden que esto siempre es un intercambio, ¿sí? Si ustedes no están de acuerdo con algo de lo que yo digo, enseguida lo pueden decir, no hay problema. O a lo mejor pueden agregar algo más de lo que estoy diciendo, también está bien. El tema es compartir, ¿sí? Es correcto lo que dice, que administra presión positiva mediante la asistencia mecánica asistida y también se administra fracción inspirada de oxígeno mediante la FiO2. Bien, bien. Una FiO2 determinada, perfecto. De Bueno, acuerdo haciendo... al requerimiento. ¿Cómo? De acuerdo al requerimiento del paciente. Bien. Y aumentamos la frecuencia respiratoria. Y al aumentar la presión positiva, o la presión de inspiración también, aumentamos la profundidad respiratoria. Aumentamos la frecuencia respiratoria y la profundidad. ¿Y qué consideran ustedes? ¿Pondríamos una frecuencia respiratoria normal, es decir, entre 12 y 20? ¿O lo pondríamos un poquito más acelerado? Si es así, ¿por qué? Estoy tirando muchas preguntas. Hoy esta clase generalmente no la hago así, pero como yo sé que ustedes saben de esto porque trabajan, entonces lo estoy jugando de otra forma. Y veo que es muy útil todo lo que ustedes saben. Fíjense en que estamos intercambiando y, no sé, a mí me parece interesante lo que estamos hablando. Tal vez, profesor, puede ser que tendríamos que ver cómo está su medio interno a través del laboratorio como para ver si el paciente requiere un poco más de oxígeno o no. Bien, sí. Un paciente con asistencia respiratoria mecánica es un paciente que siempre va a requerir la valoración del medio interno. Ya habíamos dicho, de todos modos, ya le habíamos hecho unos gases en sangre, y en esos gases, esto es un supuesto paciente, ¿no? Y en esos gases en sangre determinábamos que tenía aumentado la cantidad de dióxido de carbono. Recordando un poquito, esto seguro lo habrán visto en algún momento con otro profe, ¿cuál es el valor normal del dióxido de carbono en sangre? Del dióxido arterial. Creo que ya lo vimos incluso conmigo en la clase pasada, creo, lo hablamos. Arterial 40 y venoso 50, ¿puede ser? Venoso yo no recuerdo, ni yo recuerdo ahora. Pero sí el arterial es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que es el que más nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Qué está pasando a nivel arterial? Entonces, entre 35 y 45. Si tengo por encima... Ay, se nos está yendo el tiempo. Bueno, cuando se corten los 10 minutos volvemos a entrar, ¿sí? Si tengo por arriba de 45 milímetros de mercurio, es porque estoy ante una acidosis. Acuérdense, entre 35 y 45 milímetros de mercurio es lo normal, el dióxido de carbono. Si tengo por arriba de 35, es decir, este paciente que tiene una frecuencia respiratoria escasa, o sí, en menos de 10, de 12, decimos 8, va a acumular dióxido de carbono. Entonces se va a juntar más dióxido de carbono del normal. Es decir, que va a tener por encima de 35, podría llegar a ser 50. ¿Sí? Sumado a eso, la profundidad, tiene una profundidad, tiene respiraciones superficiales. Entonces ya estamos ante una acidosis.
¿sí? Y esta acidosis, a su vez, ¿qué origen consideran que tiene? Hay dos orígenes posibles, respiratoria o metabólica. En este caso, ¿qué les parece a ustedes? Metabólica. Sí, tienes razón. ¿Segura? Porque la acidosis metabólica vendría a ser la disminución de bicarbonato y de PCO2. Y la acidosis respiratoria es el aumento de la PCO2 y el aumento de bicarbonato también, ¿no? En este caso es respiratoria porque solo hablamos de la respiración. No nombramos nunca el bicarbonato hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Acuérdese, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución, perdón, en este caso, de la frecuencia respiratoria, disminución de la profundidad, es decir, respiraciones superficiales. Hasta ahora estamos hablando solo de respiratorio, por eso este caso que estamos intentando ahora es una acidosis respiratoria, hasta ahora. Ahora después vamos a ir viéndolo en la segunda parte de la clase, vamos a ir viendo también cómo se desarrolla esto paso a paso. Pero esto es como un análisis a modo de introducción, ¿no? de lo que es la acidosis respiratoria, el estado de ácido base en sí, ¿sí? Uno de los valores que también vamos a obtener, aparte del dióxido de carbono, es el valor de bicarbonato en sangre. ¿Se acuerdan cuál es el bicarbonato normal, el valor? 24. Bien. Siempre cuando hablamos de valores de laboratorio, hablamos de rangos, ¿no? Entonces es entre 22 y 24, perdón, entre 22 y 26, o 24 y 26, depende del laboratorio, hay laboratorios que dicen una cosa, hay otros que dicen otra, pero estaríamos dentro de ese rango. Y después está otro valor muy importante, es el pH, que es entre 7,35, el pH sanguíneo, entre 7,35 y 7,45. Y es el principal indicador del nivel de acidosis o alcalosis. Bien, eso como a modo de introducción, ¿sí? Después, bueno, vamos a ir viendo cómo se maneja. Entre 7.35 y 7.45, dijo, profe. Sí, 7,35 y 7,45. Bárbaro. Ustedes, si quieren, tomen nota, y si no, igual después va a estar la clase grabada y eso, así que bueno, no se preocupen. Incluso en el PowerPoint aparece algo de eso que estamos hablando también, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bárbaro. Bien. Bueno, acá, valoración de la gasometría arterial. Tenemos una presión de oxígeno entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Esto, oxígeno en sangre, ¿no? Y después, saturación de oxígeno. La normal es entre 95 y 100. Cuando estamos hablando de saturación de oxígeno por debajo de 94, estaríamos hablando de 93. Ya estaríamos ante un criterio de internación de un paciente. Pongamos un paciente que está con una saturación de 92, realizamos todas las medidas necesarias, intervenciones de enfermería, intervenciones de cuidados interdisciplinarios, y no obtenemos un resultado adecuado, no logramos que la saturación de oxígeno mejore, ¿sí? Ahí en ese momento podría llegar a requerir la internación del paciente, saturando debajo de 93, sumado a otros signos y síntomas que observaríamos: frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respirativa elevada, y bueno, y otras cuestiones más. Aleteo nasal, utilización de músculos accesorios. ¿Cómo observamos los músculos accesorios? A través de la retracción costal. Bien, la hipoxia, como definición, es la inadecuada oxigenación de las células. ¿Y la hipoxemia?
el nivel de oxígeno en sangre por debajo de los valores normales, es decir, por debajo de 80. Eso es hipoxemia. Hipoxia es la oxigenación de la célula. Bien, mantener el equilibrio del estado ácido-base. Acá vamos con estos valores que son importantes. Vamos a ver lo que es el pH. El pH es muy importante porque es el principal valor que nos va a indicar si estamos ante un estado de acidez, de acidosis o alcalosis. Es lo primero que vamos a valorar, ¿sí? El pH mide la acidez o la alcalinidad de una solución basándose en el número de hidrógeno que haya. La escala de valores del pH oscila entre 1 y 14. Valores por debajo de 7 son ácidos, superiores a 7, alcalinos. Es decir, que el pH sanguíneo, que es el que nos interesa a nosotros, va a estar comprendido dentro de un rango que va de 7,35 a 7,45. Vamos a ver si analizamos esto. Por debajo de 7,35, ¿qué es? ¿Ácido o alcalino? Ácido. Ácido. Por superior a 7,45. Alcalino. Alcalino, alcalosis. Bien, perfecto. ¿Esto ya lo sabían? Sí. No. No, profe. Está bien. Bueno, pero van a ver, Está esto bien. después de esto ya lo van a saber para siempre. A veces uno igual, que me pasa a mí, no se crean que no, a veces uno mismo dice, ¿y cuál era? 7,35, 7,45. Pero bueno, por eso yo siempre digo que tenemos que estar estudiando todo el tiempo, tratando de recordar, ¿sí? El otro día, como parte de mi experiencia como docente, me pasó esto, ¿no? No sé si a ustedes les pasa con las insulinas en los lugares donde trabajan ustedes, la insulina cristalina. ¿Cómo es el frasco? ¿Cómo viene? ¿De qué concentración viene? No recuerdo, sinceramente. Ah, no pasa nada, está bien. ¿Se acuerdan que antes, yo les estoy hablando de antes cuando yo era enfermero, claro, siempre fui enfermero, pero hace casi como millones de años, venía el frasco de 100, venía de 80 y venía de 40. Si mal no Y recuerdo, también, ¿cómo? profe, también la coloración tenía algo que ver, puede ser la corriente que es más como limpia, por así decirlo, cristalina, Cristalina, sí, sí, sí. La humana. y la humana es como más blanca, ¿no? Sí, en realidad está la humana, está la porcina, pero puede ser corriente también, cristalina. Está la otra que es la NPH, Ah, la es la que NPH también me había olvidado. es como blanquecina, sí. Blanquecina, esa es la palabra, bien. Así que, bueno, la cuestión es esta, ¿no? Nos queda un minuto, se corta, volvemos a entrar. La cuestión es esta. Me venía la jeringa con 100 rayitas, no, perdón, la concentración de 100 unidades tenía, y la jeringa era de 50. Problema, había que hacer una cuenta. Y yo esa cuenta no la hacía, pero no sé, hace un montón. En realidad creo que la hice cuando recién me recibí de enfermero en el año 2001. Y después siempre la vi en forma teórica, pero ya es como que no estaba en uso. La mayoría de las veces viene concentración de 100, jeringas de 100. No hay que hacer ningún tipo de cuenta.